Hola aventureros, bienvenidos, espero que estéis muy bien y aquí estamos con otro vídeo más de Star Resonance. Por fin vamos a traer la segunda parte para cerrar esta guía del healer. Y es que, como sabemos, la primera parte se dedicaba a un healer más tradicional, el que estamos acostumbrados a ver los MMOs, que cura sin más, y este segundo es un poco diferente ya que cura en función del daño que hace y también se apoya en la generación de escudos para aumentar la supervivencia de la party. Empecemos por las estadísticas. Antes de nada, un pequeño inciso, y es que todo lo que vais a ver aquí es mi experiencia y mi opinión. No va a ser ni la fórmula mágica y mucho menos la verdad absoluta. Simplemente tomarlo como es, una guía, una referencia, una base para que podáis entenderlo, cómo se juega, cómo funcionan las cosas y a partir de ahí experimentar vosotros, porque lo bonito es eso, adaptar el personaje a vosotros y no vosotros al personaje. Pero bueno, los que no queráis y simplemente vayáis a copiar la guía, tampoco pasa nada. No vais a ser malos healers. Yo he intentado investigar lo suficiente para que esta guía funcione y sea óptima, así que no os preocupéis. Pasemos ahora a las estadísticas. Hablemos ahora de las estadísticas principales, secundarias, el orden, lo que hace cada una de ellas, y al comprender todo esto vosotros mismos vais a poder elegir cuáles priorizar y cuáles no. Os voy a dar también más o menos una aproximación de cuánto porcentaje deberíais tener y a partir de esa referencia podéis vosotros experimentar para ver qué se os hace más cómodo. Nuestro núcleo, nuestras principales estadísticas van a ser suerte y maestría. Maestría lo que va a hacer es que por cada punto de maestría va a aumentar un 0,7 nuestro daño, por lo tanto a más daño más curación. Aparte un 0,3 nuestra fuerza de escudo, es decir, la cantidad de daño que puede soportar el escudo antes de romperse. Aparte, posteriormente veremos dos talentos muy importantes. Uno nos potencia la curación gracias a la maestría, es decir, cada X% de maestría se va a transformar en porcentaje de curación y por eso se vuelve una de las dos estadísticas más importantes. La otra es suerte. Suerte la podéis visualizar como un golpe crítico. Tiene un porcentaje de activación y un multiplicador de daño individual y cuando se activan vamos a generar un golpe adicional, por lo tanto una curación adicional. Gracias a un talento vamos a potenciar su daño y su activación y por eso se convierte en otra fuente de curación importante y por ende una de las dos importantes. Ya tendríamos nuestras estadísticas principales. Hablemos ahora de las secundarias. Tenemos por un lado el golpe crítico, la celeridad o velocidad de casteo o velocidad de ataque y finalmente la versatilidad. El golpe crítico, como en todos los MMOs, va a ser un porcentaje que al activarse vamos a generar un crítico. El crítico lo que va a hacer es potenciar nuestro ataque habitual, es decir, si de manera normal hacemos 100 por cada golpe, cuando salte un crítico podremos hacer 150 o 180. No duplica el daño, pero sí lo aumenta bastante. A más daño, más curación, por lo cual el crítico es interesante. Personajes que son, vamos a decirlo, que golpean con habilidades que tienen muy pocos hits, es decir, muy pocos golpes por segundo, necesitan un porcentaje mayor. El healer tiene habilidades que son multi-hit y también habilidades en área, y tiene habilidades bastante rápidas, ya que vamos a estar pegando principalmente con básicos, por lo cual no necesita una inversión muy alta aquí para beneficiarse del porcentaje crítico. Lo mismo pasa con la celeridad. La celeridad va a potenciar la velocidad a la que atacamos y la reducción de las barras de casteo. Como no vamos a estar casteando mucho y tampoco vamos a tener que pegar mucho más rápido, porque si invertimos demasiado puede perjudicar, uno, nuestra rotación y dos, nuestra curación, está bien que invirtamos un poco, pero no nos pasemos. Y con versatilidad pasa algo similar, y es que aunque nos aporta un poco más que quizá la velocidad de ataque, porque nos va a permitir aumentar nuestra fuerza de escudo y reducir nuestro daño, no vamos a estar en primera fila. El healer no es un personaje que suele estar en peligro, por lo cual la reducción de daño está bien, pero no es muy necesaria. La fuerza de escudo sí que viene muy bien, ya que ponerse un escudo es casi como una curación, pero aún así no podemos castigar nuestras principales, es decir, suerte y maestría, por lo cual le podemos invertir quizá un poquito más que golpe crítico y velocidad, pero no más que maestría y suerte. Bien, explicado esto brevemente, vamos a decir qué porcentaje sería óptimo. En nuestras main stats, que serían suerte y maestría, podríamos hacer un 50-50 o podríamos hacer un 60-40, es decir, que tengamos aquí, por ejemplo, en la principal, que sería suerte, 40%, por lo cual un 30% en mastery, o tengamos aquí un 35 y aquí un 35, o un 30 y un 30, ¿me entendéis? Luego en las estadísticas secundarias, yo en crítico y velocidad le pondría algo similar. Las dejaría entre un 10% y máximo quizá un 15. 15 me parece quizá un poco elevado, entonces yo os diría dejadlo entre 10 y 12. Eso sería un intervalo bastante óptimo para ver un beneficio, pero sin perjudicar vuestro objetivo principal, curar. Y finalmente en versatilidad podríais dejarlo entre un 10% y un 20%, ya depende de vosotros. Yo intentaría, como he dicho, no perjudicar las estadísticas principales, pero tener aquí un 10%, quizá hasta un 15% es algo bastante fácil y nos vendrá muy bien para que ese escudo sea más poderoso. Empecemos por el árbol básico y luego pasamos al árbol de talentos, el que realmente estáis esperando. En el básico tendremos que subir los 30 puntos, es decir, repartirlos en todo este árbol, por lo cual no importa mucho el orden, pero para iniciar mejor que otros, pues podríamos priorizar si queremos hacer más daño este talento, ya que nos va a permitir conseguir unos brotes, que cada X brotes podremos consumirlos y ganar una carga de daño o un aumento de daño. Por otro lado, si vamos a estar más enfocados en curar, vamos a usar esta habilidad, ya que todo aliado que esté a 30 metros
enemigos de nosotros o menos, va a recibir un buffo de 50 puntos de atributo en inteligencia, agilidad, etcétera. Y junto a este haría simbiosis, serían una básicamente sinergia, porque aparte de esos beneficios anteriormente mencionados, les va a otorgar 200 puntos de defensa, por lo cual, sobre todo vuestro tanque os lo va a agradecer. Y ahora sí, pasemos al otro. Y ahora llegamos al árbol de talentos. Ahora os voy a explicar qué talentos son los más importantes, cuáles de ellos podéis cambiar en función de vuestra situación o gustos personales, y si copiáis este mismo árbol, este último punto, dónde lo podéis distribuir, para que elijáis vosotros qué os conviene. Si voy muy rápido, podéis pausarlo, no hay problema. Empecemos entonces enseñando el árbol de habilidades y dónde distribuir este último punto en caso de que copiéis justo este. Podríais usarlo para conseguir 30 más de resistencia, 10 más de inteligencia, 5 de fuerza de bosque o una de estas dos pasivas. Para un porcentaje tan bajo, yo elegiría una de las dos pasivas. Y aquí tendremos, por un lado, esta especie de pulso de curación. Lo que nos va a permitir es, cuando un aliado mata a un enemigo, se va a generar desde nuestra posición, en círculo, hasta 10 metros de distancia, un pulso de curación. Este pulso solamente puede ocurrir una vez cada 10 segundos. Es decir, si un aliado mata a un enemigo, se genera esa cura en área y luego hasta que no pasen 10 segundos, por muchos que matéis, no volverá a aparecer otra. Por otro lado, la otra lo que hace es, cuando lancemos semilla salvaje, es una habilidad que posteriormente veremos, podremos la marca simbiótica que tienen los aliados, extender su duración en un segundo. Esta me parece de las dos la peor. Yo elegiría la del pulso de cura. Como veis, el pulso de cura está bien, al fin y al cabo es una curación adicional, pero como ocurre cada 10 segundos y hay que matar enemigos, cuando estamos en la sala de un boss, algunos invocan, otros no, y no invocan constantemente, por lo cual esta pasiva no es tan buena. Es mejor para contenido donde haya muchos enemigos, como puede ser quizá la torre o algo por el estilo, por lo cual pues ya podéis elegir vosotros si os merece la pena o no invertir este punto, ya que al igual preferís meterlo en inteligencia o preferís meterlo en fuerza de bosque, ya que pues más daño, más curación. Para la pequeña diferencia que va a hacer de daño, yo sí elegiría el pulso de curación, pero ya depende de vosotros, tampoco os quiero obligar a nada. Ahora pasemos a los talentos más importantes. Tendríamos estos dos, ya que potencian nuestra habilidad pulso de curación, la veremos posteriormente. La primera va a hacer que se propague 2 veces y la segunda va a hacer que nuestro pulso, cuando llegaba a su límite, en vez de desaparecer, encogerá. ¿Qué quiere decir? Que ahora se va a expandir desde nosotros, que seríamos como el centro, hacia afuera, y cuando llegue a su máxima capacidad, encogerá, por lo cual haremos como con un pulso 2 y curaremos más. Aparte, ahora esta habilidad podrá dañar a los enemigos a los que atraviesen. El talento del medio lo que nos va a permitir es, cuando lancemos infusión, otra habilidad que veremos más adelante, tendremos un intervalo de 5 segundos tras haberla lanzado, donde nuestros escudos generados dupliquen el daño que reciban, es decir, duplicaremos el escudo que generamos y absorberán más daño de lo habitual, por lo cual sería importante mantener esa sinergia. Lanzamos infusión y o generamos un escudo con nuestra habilidad o con nuestra pasiva. Ahora, por el lado izquierdo tendríamos otros talentos interesantes. Cuando lanzamos una flor salvaje y ejecuta un golpe afortunado, es decir, un golpe de suerte, reducirá en 3 segundos el tiempo de reutilización de infusión. Recordemos que infusión es esta habilidad que al lanzarla posteriormente podremos generar el doble de escudo, siempre y cuando estemos en este intervalo de 5 segundos. Por otro lado, este talento nos va a permitir tener 2 cargas de flor salvaje y reducir el coste que tiene de energía en un 15%, por lo cual tiene bastante sinergia con este y este tiene sinergia con este. Finalmente llegamos a esta última pasiva del lado izquierdo, y es que esta nos va a permitir que cuando nuestra semilla salvaje o nuestra semilla silvestre, como la queráis llamar, impacte a un objetivo, este objetivo reciba un 20% más de daño de elemento bosque del jugador, es decir, de nosotros. Hablemos ahora del cambio de las habilidades, y es que dependiendo de vuestra situación y preferencias vais a usar unas u otras. Para empezar tendríamos el cambio de Ultimate. Esta lo que nos va a permitir es cambiar cómo funciona la Ultimate, pero no sus beneficios. Es decir, ambas van a curar, ambas van a dañar a los enemigos y ambas van a reducir el daño sufrido de nuestro equipo. La diferencia es que la Ultimate habitual, la normal, la base, genera un campo, y para que te dé los beneficios tienes que estar dentro de ese campo, y es un campo limitado. En cambio, con el cambio de Ultimate, nosotros vamos a hacer un campo mayor alrededor nuestra y nos vamos a poder desplazar, es decir, vamos a poder desplazar ese campo para ir recogiendo al resto de los aliados e ir dándole ese beneficio. ¿Cuál es la diferencia principal? Porque esto último suena muy bien, pero es que cuando estamos en esta Ultimate no podemos cancelar la animación, es decir, no podemos usar nuestras demás habilidades, y con la otra Ultimate, la base, es simplemente poner un campo y seguir usando nuestras habilidades, movernos, etc. Por lo cual yo veo mucho mejor la Ultimate normal. Las siguientes habilidades estaríamos entre estas dos. Esta nos permite aumentar el daño de nuestras semillas
salvaje en un 100% siempre y cuando tengamos 5 marcas simbióticas o más. Por otro lado, esta lo que va a hacer es que cuando lancemos una semilla salvaje en un área de 10 metros, va a propagar el estado del anterior talento, el de bufo que les hacía un 20% más de daño el elemento bosque. Otra elección que tendremos que hacer será entre estas dos habilidades. Esta lo que nos dice es, cuando lancemos una semilla rebelde, una flor silvestre, una infusión, tienes un 30% de probabilidad de reducir el tiempo de reutilización de las ultimates, o sea, de tus habilidades definitivas, en un segundo. Siempre y cuando inflijas daño con la habilidad. Si la lanzas y no golpeas a nadie, no funciona. Ahora, este efecto no te puede ocurrir una vez cada segundo. Es decir, un segundo sí, un segundo no, un segundo sí, un segundo no. Aún así, puede reducir bastante el tiempo de la ultimate, y por ende a mí me parece más valiosa que la otra, pero ya depende de vosotros. La otra también os puede salvar el culo, ya que cuando un aliado sufre un golpe y baja por debajo del 20% de su vida, obtiene inmediatamente un escudo natural y reduce el daño que recibe en un 35% durante 8 segundos. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 60 segundos, una vez por minuto. Por eso, en mi opinión, es un poco peor, pero en algunas situaciones este talento os puede salvar y este no. Así que ya tendréis que tener vosotros en cuenta cuál os gusta más, y también dependerá mucho de qué contenido estáis haciendo, el daño que hacen los enemigos, lo bueno que sean vuestros compañeros, etc. Como esto permite, y con el fin de ahorrar un poquito de tiempo en el vídeo y que no se haga muy largo y extenso, voy a obviar el resto de explicaciones de los talentos. Los demás me parecen todos importantes, los que estáis viendo aquí iluminados, y no veo una elección mejor que podáis tomar para potenciar vuestro healing o vuestro daño. Para aquellos que queráis la ultimate, podéis retirar este talento de aquí, o podéis quitar este de aquí, y de esa manera entrar por aquí. Finalmente vamos a hablar de los últimos dos talentos. ¿Os acordáis que os dije que habían dos talentos que influían en las estadísticas, en suerte y maestría? Pues son estos dos. El de abajo nos va a permitir cada 5% de maestría convertirlo en 1% de curación adicional, y el de arriba nos va a dar una conversión 1 a 1, cada 1% de suerte, 1% de daño de suerte aumentado. Y aquí en las habilidades tenemos el nivel aquí a la izquierda y a la derecha la ascensión. El nivel nos va a pedir que nuestro personaje cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo ser nivel tal y que paguemos oro. La ascensión va a pedir que la habilidad tenga cierto nivel, como por ejemplo 13 y 10 libros para ascenderla al 2. Y ahora pasamos a las habilidades. Tenemos las de arriba que no se pueden modificar y las de abajo que sí. Las de arriba a la izquierda tendremos nuestro ataque básico, en medio nuestra habilidad básica, que es planta salvaje, y a la derecha nuestra ultimate. Y abajo tenemos la semilla salvaje, infusión, pulso de cura y finalmente refugio natural o nuestro escudo. Recordad que aquí, dependiendo de los talentos, tendréis ciertas sinergias, ciertas ventajas, como por ejemplo infusión tras lanzarla, el escudo que hagamos con planta salvaje o directamente nuestro refugio natural absorberá más daño, será más potente. Nuestro pulso de curación ahora se dilata y se contrae, por lo cual hará una expansión y luego se encogerá y curará y golpeará a los enemigos. O por ejemplo también nuestra semilla salvaje, aparte de ralentizar a los enemigos, darnos energía, puede propagar el estado de espinas si lo tenemos elegido ese talento, y de esa manera pues a un enemigo en un área de 10 metros pasarle ese debuffo que aumentaba un 20% el daño que recibían del elemento bosque, entre otras posibles combinaciones. Ya depende de vuestros talentos y lo que hayáis elegido. En cuanto a los Imagines, vamos a hacer un resumen muy breve. Al principio no tendréis muchas elecciones. Escogeremos al jabalí y a esta especie de pistolero, de soldado. Ya comenta nuestra curación y daño realizado. Según avance el juego, podríamos escoger al mago que aumenta nuestra inteligencia, o mejores opciones aún serían las que aumentan nuestra suerte, como por ejemplo el ballestero goblin y este lagarto come hombres. Otra forma de apoyar también al equipo sería con este orco. Ese orco nos va a proporcionar un 20% de ruptura, lo que nos va a permitir romper los escudos que hay debajo de la barra de los bosses, que es como una barra blanca, y de esa manera dejarlos incapacitados, y aparte ahí les entra más daño. Ahora, si queremos ir puro daño, nuestro objetivo principal va a ser este personaje de aquí, este Imagine, y lo vamos a combinar o bien con este porque aumenta el daño crítico, o este porque nos da más maestría, o personalmente yo os recomiendo este morado, porque uno, o nos aumenta el ataque, y dos, al ser morado es mucho más fácil subir los dupes, y es que sí, los Imagine tienen un total de 5 dupes. Ahora, para aquellos que queréis ser más polivalentes, pues os recomendaría que utilicéis este Imagine. Lo podéis combinar o bien con el jabalí para dar más supervivencia con los escudos, con el bandido para aumentar el daño de vuestros aliados, o con el orco para bajar esos escudos con esa ruptura más rápido. En cuanto al brazalete, yo os recomiendo que os centréis en estos dos de aquí, luego los dos internos y, si os hiciera falta, los dos externos. En cuanto a las habilidades, vamos a utilizar 2 veces la personita y aquí esta espada. Esta espada va a generar un pulso cada vez que golpeemos a un enemigo y tendrá 20 segundos de cooldown. En cuanto a los módulos, vamos a intentar buscar 5 estadísticas aquí a la derecha. Estas 5 las voy a enumerar del 1 al 5, siendo la 1 la más importante y la quinta la menos importante. Aunque la quinta sea la menos importante, vamos
vamos a intentar conseguir las 5. Esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En cuanto a las gemas, vamos a estar buscando esta lágrima de color ámbar, ya que nos va a dar de estadística principal suerte y de estadística secundaria inteligencia. Un pequeño inciso antes de pasar con la rotación: es importante que entendamos este talento para saber por qué la vamos a hacer de esta manera. Y es que cada vez que lancemos semilla salvaje, durante 10 segundos va a potenciar un 20% 3 habilidades. Estas 3 habilidades serían infusión, flor salvaje y estampida de ciervo. Estampida de ciervo es la mejora de flor salvaje que se obtiene con este talento de aquí. Por lo tanto, nuestra rotación óptima sería: cada vez que lancemos una semilla para recargar energía o para potenciar nuestro daño por un momento concreto, vamos a lanzar 2 flores salvajes, estén o no en estampida de ciervo, y luego vamos a lanzar una infusión, ya que es la que más tarda, y de esta manera en esos 10 segundos aprovechamos el bufo para las 3 habilidades. En cuanto a la rotación, existen 2 opciones. Ambas inician igual pero finalizan diferente, y no puedo daros un claro ganador, ya que depende de muchos factores: gustos personales, facilidad de memorizar la rotación, no cometer ningún fallo, bichos, mazmorras, compañeros de equipo, etc. Por lo tanto, como no se diferencian mucho una de otra, no hay una diferencia de daño muy absurda, la diferencia principal va a ser cuál de las dos os es más fácil de recordar, vayáis a poder replicar sin fallo más tiempo y por lo tanto sea más cómodo. Esa va a ser vuestra rotación idónea. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es mostraros ambas y que vosotros mismos elijáis. Durante la prueba no voy a usar ningún Imagine para que no pueda influir en el resultado, ya que cada uno de vosotros va a jugarlo de manera diferente con Imagines distintos. Solamente os voy a dar el tip de que si usáis Imagines para potenciar vuestro daño o para bufar a los aliados, vais a usarlos por lo general al principio de la rotación, y si son Imagines más bien de soporte, como por ejemplo es el jabalí que da un escudo o el mago que cura, pues lo vais a tener que utilizar en un momento crítico que vosotros veis conveniente. Empecemos por la primera rotación, la más sencilla y fácil de entender. Voy a ir muy lento y explicando en todo momento lo que estoy haciendo para que nadie se pierda. Antes de nada, recordad que la ultimate y la segunda carga, porque escudo tiene 2 cargas, luego lo veréis que se va a poner aquí un 2, son para emergencias. Al igual que si tenemos por ejemplo el jabalí que da un escudo, son para emergencias. Es decir, si en algún momento dado estáis en una situación crítica donde no vais a poder curar a tiempo, podéis usar esa segunda carga de escudo, la ultimate o incluso el jabalí para proteger a vuestro equipo. Ahora, ¿cómo iniciaríamos? Pues primero lanzaríamos el escudo para que todos los aliados tengan esta protección y ningún golpe repercuta directamente en su barra de vida y por lo tanto nos distraigamos nosotros curándoles. De esa manera vamos a poder nosotros con 2 flores salvajes empezar a cargar las marcas de los aliados, luego lanzar 2 básicos para recargar un poquito de energía y acumular brotes, y tras haber acumulado estos brotes ya depende de cada uno. Podéis lanzar 2 flores y luego una semilla para recuperar un poquito de energía, o podéis lanzar una flor, una semilla y luego otra flor. Eso ya a gusto de cada uno. Llegado a este punto lanzaríamos un básico para cargar un poquito de brote, energía, etc. Otra flor, y de ahí yo lanzaría 2 básicos para seguir cargando y infusión. Al lanzar infusión entramos en esta animación que es de casteo muy largo, pero hacemos un buen daño y curación, y podríamos finalizar con un pulso de cura. Recordad que si estamos en una emergencia, en vez del pulso de cura lanzáis el escudo, ya que como hemos lanzado anteriormente infusión, tenemos un intervalo de 5 segundos donde si usamos un escudo, ese escudo va a ser el doble de fuerte de lo habitual, por lo cual la segunda carga de nuestro escudo sería ahí un momento idóneo para utilizarla en caso de una emergencia. Ahora os voy a enseñar la segunda. Esta me parece un poquito más complicada, pero voy a hacerlo muy despacio para que la entendáis sin ningún tipo de problema. Vais a ver que va a iniciar igual, pero enseguida va a ser muy diferente a la primera. Entonces iniciaríamos con escudo, luego lanzaríamos 2 veces la flor, lanzaríamos los 2 básicos, la semilla y 2 flores. Llegado a este punto lanzaríamos otra vez una semilla, una flor, un básico, infusión, y tras infusión vamos a lanzar 2 flores salvajes, una semilla y un pulso de cura. Es decir, 2 flores, una semilla y un pulso de cura. En este momento hemos terminado la rotación. Luego ya sería pues seguir con las flores, las semillas, 3 básicos, tendríamos la segunda carga del escudo, volvemos a introducir el escudo y así sucesivamente. Y ya sabéis si estáis en una emergencia y habéis usado infusión o no, pero sobre todo si la habéis usado, lanzáis el escudo, la ultimate o vuestro Imagine de soporte para que el equipo no se muera. Como dato adicional, aquí abajo veis un contador, está en 9. Cuando llega a 10 va a transformar nuestra semilla salvaje en estampida de ciervos, y tras la estampida de ciervos nuestra infusión se va a ver potenciada. Entonces, como sabemos, al lanzar la semilla salvaje va a potenciar nuestras siguientes habilidades, en este caso la estampida, la flor, y vamos a lanzar infusión. Por lo tanto, ya sabéis, cuando tenéis, sobre todo cuando tengáis la estampida,
lanzad una semilla antes para potenciarla, y si no, igualmente de vez en cuando introducid la semilla no solamente para recargar energía, sino también para potenciar vuestras flores, la estampida como he mencionado, y la infusión. Otro dato curioso es cómo aumentar este número. Cada vez que consumamos brotes va a aumentar este número. Los brotes los conseguimos con los básicos o lanzando nuestra flor salvaje. Y al usar estos brotes aumentará este número. Cuando llegue a 10, nuestra flor salvaje evolucionará a estampida de ciervo. Y al lanzar la estampida de ciervo nos va a generar 3 brotes y aparte va a aumentar nuestra próxima infusión. Los brotes los va a consumir cualquier habilidad, siempre y cuando tengamos más de 2. Ya podéis usar la ultimate, el escudo, el pulso de cura, la infusión, la semilla salvaje. Cualquiera de estos va a activarlo. Por ejemplo, si yo uso ahora el escudo, vais a ver que lo consumí. Ha desaparecido el marcador y ha evolucionado mi flor salvaje a estampida. Si le lanzamos voy a ganar 3 marcas. Como teníamos 1, tenemos 4. Y mi siguiente infusión está mejorada. La podemos lanzar, consumir esas marcas, ganar otra vez puntos y que haga más daño. Para finalizar con los datos curiosos y de esa manera también el vídeo, vamos a hablar de este último punto importante. Y es que nuestros brotes vamos a poder acumularlos máximo en 8 cargas. Nunca vamos a poder aumentar más de 8 por mucho que lo intentemos. Y este número, como hemos dicho, aumenta en función de los brotes gastados. Pero ahora que tenemos 8, no vamos a ganar 8 puntos, no. Sino que cada 2 brotes gastados va a aumentar en 1. Lo que significa que si tenemos 8, nos va a dar 4 puntos, si tenemos 6, 3, si tenemos 4, 2... y si tenemos 2, 1 punto. Y con esto, aventureros, llegamos al final del vídeo. Yo espero que como siempre os haya gustado, os haya entretenido y lo más importante, os haya servido para aprender un poquito más de cómo funciona Star Resonance. Si es así, ya sabéis, podéis apoyarme dándole like, suscribiéndoos y en la caja de comentarios comentad vuestras dudas, vuestras opiniones, poned vuestras builds, consejos y si no sabéis qué poner, poned un emoji, de esa manera yo os leo y sé que estáis ahí. Yo os envío desde aquí un abrazo, os cuidáis y nos vemos en un próximo vídeo con más contenido del Star Resonance. ¡Chao!